Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, buenas. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Y acá tenemos visitas. ¿Te animás Hoy a presentar? tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos a Santiago Contreras y nuestra temática para hoy es el autismo. Pero antes de empezar a hablar y a zambullirnos en la cuestión, vamos a ver, ¿quién es Santiago Contreras? A ver, ¿a qué se dedica este muchacho? Cuente usted. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Alejandra y Alejandro. Un gusto, no lo conocía a Alejandro, así que bueno, gracias por invitarme y por en un sábado poder conversar de algo que nos interesa a todos. Y a mí podría estar 2 días charlando, pero vamos a resumir. Bueno, para empezar, yo soy argentino, ¿sí? Estoy de este otro lado del charco y, y como y dentro de lo que yo hago, digamos, me dedico a la investigación de las neurociencias cognitivas, y que ahora vamos a explicar un poquitito, y a la filosofía de la mente. Digamos que las ciencias cognitivas es un manojo de disciplinas de las cuales la filosofía de la mente, tanto como la inteligencia artificial, la lingüística, las emociones y otras subdisciplinas más, están dentro de este gran compendio que es la neurociencia cognitiva. Y a mí me toca afinar sobre la filosofía de la mente. Entonces, ese es el campo de investigación. Yo tengo un título de grado, como bien habíamos conversado anteriormente, a modo de presentación, en fisioterapia. Yo estudié ciencias médicas y dediqué algunos años al trabajo hospitalario. Después formalicé mis estudios en ciencia, y sobre todo en filosofía de la ciencia, en una maestría de la Universidad Nacional de Quilmes, en donde tuve la suerte de ser dirigido por un gran filósofo español, que en aquel entonces trabajaba en la Universidad de Beijing, hoy trabaja en la Universidad de Yale, de Estados Unidos, el doctor Pérez Jara, un gran filósofo científico. Y después me formé, hice esa formación en maestría, lo cual me habilita de alguna forma, porque en términos estrictos, tener una maestría o una carrera de doctorado, cualquiera de ambas dos, lo habilita a uno para la investigación en el sentido estricto, ¿no? En sentido metodológico. Investigar no es abrir Wikipedia, sino que es una tarea mucho más ardua y mucho más complicada. Y después me formé en neurociencias, en instituciones argentinas, instituciones extranjeras, en neurociencias básicas y en filosofía y psiquiatría, en distintas partes. Fui tomando cursos, mi carrera se fue delineando, entendiendo de que quien aporta más, que los aportes más relevantes de los últimos 30 años en el campo del autismo lo han hecho los filósofos de la mente. Y entonces mi carrera ha versado sobre eso, básicamente. Me he formado, como dije anteriormente, en eso y en filosofía. Y he andado por el mundo por ahí disertando. Actualmente tengo creo que podría decir que es el lugar donde que mejor he alcanzado en términos de mérito. Hoy soy becario, yo tengo la posibilidad, todavía me falta transitar el término de los gastos y todo ese tipo de cosas, pero al menos la invitación formal de la Universidad de Sevilla la tengo para ir a profundizar mi propia investigación, que justamente consiste en esto, ¿no? Consiste en una investigación entre aliar, ¿no?, el diálogo entre la neurociencia cognitiva y la filosofía de la mente para descentralizar al autismo. Descentralizarlo supone dejar el cerebro tranquilo, dejarlo en paz, que ocupe el lugar que debe ocupar, ¿no? Y no reducir un espectro autista y ningún otro espectro, reducirlo al órgano como tal,
y tomar el autismo como un espectro de anomalías intersubjetivas sociales, ya que ese es por definición, podríamos decir, lo que se entiende hoy actualmente de autismo dentro de las neurociencias cognitivas. Ya no es una enfermedad ni una patología, sino es una anomalía de la intersubjetividad, es decir, de la relación que tiene el niño, la dificultad o la anomalía, o mejor dicho también a veces, y no es tan, pareciera peyorativo, pero no lo es la perturbación de la interrelación que tiene el niño con el mundo, con las cosas del mundo y con el otro como tal, como agente, como tipo individual. Entonces, ese es el motivo de mi investigación y espero poder ir a profundizarlo allí, en España, y en eso estamos. Así que esa es una forma quizá de presentarme y profundizar en el tema al que yo intento dedicarme. En esta presentación, Santiago, has de alguna manera empezado a definir el autismo y navegado en esas aguas que hoy estamos queriendo navegar. La pregunta sería, ¿cuál sería la definición de autismo y además cómo podría interpretarse el espectro autista considerando los niveles? Pero si bien ya has en parte definido el autismo, a mí me gustaría que lo hagas de una forma bien aterrizada. Por ejemplo, comparando un niño autista, por ejemplo, se maneja en estos términos y un niño que no es autista se maneja en estos otros términos. ¿Cómo sería? Para empezar, en toda discusión, ¿no? Ustedes están hablando con un tipo de filosofía, entonces va a intentar siempre tener un punto de partida. Entonces, el punto de partida es entender qué significa esta pseudo-normalidad de la cual nosotros supuestamente padecemos, ¿no? Y significa que nosotros estamos conectados al mundo, estamos conectados porque tenemos un universo de percepción que no tiene que ver con lo que recibimos del mundo, sino con la experiencia que nosotros tenemos del mundo y la experiencia que nosotros tenemos de los fenómenos del mundo. Entonces vemos una realidad muy apocada y percibimos la milésima parte de lo que sucede. Pero eso nos permite andar. Nos permite andar, ir y venir. Nos permite saber quién es el otro es fulano de tal, en términos normales, ¿no? Y nos permite relacionarnos con el otro, porque nosotros inferimos del otro. ¿Y este qué va a decir? ¿Y este quién es? Inferimos que es una amenaza, que el mundo es amenazante. También lo podemos predecir de alguna forma. ¿Por qué? Porque ese estado, el estado normal, de normalidad, pongamos por caso, nos permite relacionarnos con el otro en términos sociales. Relacionarse con el otro no es hablar con el otro, sino es formar parte del mundo del otro y que el otro forme parte de nuestro mundo. Podríamos arrancar por ahí. Entonces, para definir el autismo sería que el autismo es la condición, es una condición con el que el niño viene al mundo, en donde todas las anteriores cuestiones que yo describí están en un estado de perturbación. Y ese niño percibe del mundo cosas totalmente diferentes a las que yo en estado normal posiblemente podría percibir. Entonces, ese es el punto. El autismo no es una enfermedad, sino es una condición de espectro y ese espectro está configurado por un universo de formas y maneras de ver la vida, de definir la vida, de observar la vida y el relacionarse con el otro. En eso consiste ser autista. Por eso, la pregunta hay que cambiarla radicalmente, porque el modelo médico no solamente asume, sino que mete a martillazos en la cabeza a todo el mundo que quiere saber algo de autismo, que el nene tiene autismo. Entonces, tener autismo o tener gripe implica dejar de tenerla algún día, o dejar de tener aquello con lo que yo tengo. Entonces, todos los padres se acercan desde una premisa errónea, pero que esta premisa no parte de ellos, sino del desconocimiento y la divulgación de los otros, que la mandan a terapia y dice, bueno, usted a través de esta terapia su hijo va a dejar de tener
autismo y mañana va a ser trapecista del Circo de Moscú. Cosa que no va a ocurrir nunca. Esa condición es una condición perpetua, pero que tenga una perpetuidad y una condición crónica no implica que usted no pueda convivir y no pueda mejorar, al punto tal de convivir en el mundo siendo autista. Usted es, su hijo es autista. Podremos mejorar a lo largo de la vida todas las condiciones del espectro que a usted le permiten salir de ese lugar. Hay algo que es fundamental que yo lo utilizo en casi todas mis conferencias, en los cursos y con los pacientes, con la familia de los pacientes. Una cuestión que me tocó aprender, ¿no?, con el paso de los años y que últimamente, cuando me tocó estar con las personas que más avanzadas están en este tema, hay una filósofa que elaboró un protocolo de examinación en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, que es el que yo actualmente utilizo con los pacientes. Es maravilloso. Y lo ha hecho una filósofa, no un médico, una filósofa. Ella dijo, si tuviéramos que evitar alguna cosa, si tuviéramos que, de alguna forma, tener un objetivo, es evitar que el niño profundice aún más el espectro. Entonces es una condición tan mía que si a mí me dejan estar en mi propia condición, me aíslan por alguna razón, porque voy a miles de terapia, porque tengo el camino equivocado, porque tienen formas diferentes de relacionarse conmigo, mi espectro se profundiza, al punto tal de que nunca voy a salir de ahí. Entonces, ese es un objetivo fundamental para todo papá, mamá, familia. Evitar que ese niño siga ahí adentro. Se pueden hacer muchas cosas, pero en términos más coloquiales, mi hijo es autista. Convive con esto. Y yo necesitaría sacarlo de allí, en los mejores términos, evitar que profundice aún más, pero siempre va a seguir estando. Entonces, según lo que yo entiendo de tu propuesta y tu forma de ver el autismo y del análisis, la idea sería que los padres, ante una situación de un niño que vive la realidad desde el autismo, la forma que tiene de vincularse es tender un puente. Desde, como tú lo comentás, el niño va a seguir siendo autista, pero la cuestión es no profundizar en esa condición. Es decir, si bien el niño va a seguir viviéndolo, va a vivir la experiencia de la realidad y del mundo parado en esa isla, nosotros tenemos que buscar la manera de hacer el puente cada vez más grande, digámoslo así, de generar un puente y a su vez hacerlo cada vez más grande para poder ir y volver en esa comunicación que es diferente. Exactamente, Ale. Si nosotros no conocemos el mundo, en términos filosóficos, realistas, el mundo no supera, ¿cómo no va a superar a alguien que viene al mundo ya no entendiéndolo? Porque Correcto. viene de forma ya innata con cuestiones que se le dificulta el entrecruzamiento con las cosas del mundo. Y voy a contarte una pequeña cuestión que tiene que ver con la ciencia. Nosotros pensamos, bueno, ¿y qué es esto de estar unido con el mundo? Lo voy a graficar en un ejemplo que bien, tiene una enorme complejidad científica, pero es maravilloso y lo voy a hacer muy, muy fácil. Nosotros venimos al mundo como tal, pero ¿desde cuándo venimos así? Bueno, pongamos un punto de referencia. Hay un lugar de la evolución humana, de homínida, del hombre, en donde existió una especie que se llamó Heidelbergensis y la posterior, el Neandertal, famoso Neandertal que nosotros conocemos. Bien, ubiquémonos en una línea del tiempo en donde apareció ese tipo, el Neandertal, ¿no? El primero, el Heidelbergensis, el Neandertal. Hay una rama de la ciencia que estudia la evolución cerebral que se llama paleoneurología. El centro más grande del mundo está en Burgos. Yo tuve la suerte de conocerlo y estudiar por muchos años esa rama de la neurociencia, que es la evolución del cerebro y la evolución cognitiva. Entonces, en aquel entonces esos dos tipos, ¿cierto?, el Heidelbergensis no sabía cómo relacionarse con el mundo. Se empezó a entender que las presiones ecológicas y el mundo externo, había una necesidad imperiosa de yo relacionarme con eso. Y entonces utilizó la boca para
para construir algunas cuestiones líticas, por eso encontraron las dentaduras que han encontrado por allá por el norte, por Atapuerca, eran todas talladas, a bisel, talladas, rotas. Bien, entonces los investigadores suponían o supusieron que el tipo, para empezar a contemplar el mundo que lo abordaba, el mundo que lo desbordaba, el ambiente que lo devoraba, necesitó el cuerpo para introducir ese mundo y hacer cosas para relacionarse con las cosas de afuera. Al Neandertal le pasó lo mismo, pero ya no utilizó los dientes, sino que utilizó la mano y el pulgar. Y en ese caso empezó a construir y a edificar un montón de cuestiones que le hicieron la vida más fácil. Y por ende, esa elaboración y la utilización de la mano al Neandertal le produjo a nivel cualitativo, en la especie que sigue, que es el Homo sapiens, la redondez de la cabeza. La cabeza ya era redonda. ¿Por qué? Porque el hombre asume la capacidad de soñar y de pensar en un mundo virtual, un mundo que ya no estaba. El tipo me explicó, es decir, tuvo que utilizar la mano, elaborar un montón de cosas, adaptarse al mundo que lo devoraba, pero lo hizo a través de la mano y del pulgar. Eso le generó, después de millones de años, le generó la redondez de la cabeza que nosotros tenemos. Los parietales se agrandaron. Y él ya viene al mundo con la capacidad de pensar más allá de la capacidad real. Empieza a pensar en un mundo virtual. Eso dicen los investigadores. ¿A qué voy con esto? Que si aquellos hombres pudieron relacionarse con el mundo a fuerza de mucho trabajo, de mucha muerte, de mucho esfuerzo, de mucha presión, y lo hicieron con el cuerpo, es decir, que nosotros heredamos todo aquello, ¿sí?, mucho más mejorado, pero hoy nacemos con la capacidad de ya pensar en un mundo que no tenemos, en un lugar en donde no estamos, y utilizamos el cuerpo, el sufrimiento. Frente al fenómeno del sufrimiento, la interfase primaria es el cuerpo. Entonces, ese es el mundo que nosotros necesitamos. La relación que tenemos con el mundo es física, es corporal, no es cerebral. Nosotros inferimos con el cuerpo. Entonces, definitivamente, el mundo de afuera y el mundo de adentro tiene que ver con la relación que hay entre aquello y esto. Eso se llama intersubjetividad. Eso es lo que le falta al autismo. Eso es. Ese nivel profundo de intersubjetividad que todos heredamos, que todos tenemos, y él lo tiene en términos de perturbación. Por eso es tan difícil entender al que está afuera. No porque tenga algo en el cerebro, sino porque esa condición innata con la que se nace se perturba. Y se perturba, entonces él no entiende, físicamente, no entiende todo lo que está por fuera. Un poco eso, ¿sí? Por eso digo que la importancia no es ya cerebral, es física. Es una perturbación cognitiva de no entender lo que está por fuera, pero desde el punto de vista corporal. Perfecto. Y ya que estamos hablando de esta perspectiva que lo has explicado también en cuanto a lo corporal, ¿cuáles serían estas manifestaciones corporales y en qué momento los papás que traen al mundo un niño con esta condición pueden comenzar a detectarlo? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Vos fíjate que cuando alguien habla de autismo, habla de una condición de espectro desde muchísimo tiempo antes de que el niño racionalice y que madure. Es decir, el niño no tiene una capacidad ni siquiera cortical de inferir sobre los otros, de pensar sobre los otros. Es decir, que entre el primero y el segundo y el tercer año de vida es que los padres suelen darse cuenta. Se dan cuenta porque hay cuestiones puntuales que no tienen que ver con la racionalidad ni con el proceso mental de elaboración de ideas. No tiene que ver con la cognición. Después hay perturbaciones cognitivas, pero la pregunta es cómo un niño que nace y a los 2 años los padres detectan anomalías, los llevan y el diagnóstico dice eso. Y la pregunta, ¿cómo puede caber un espectro tan amplio en un niño tan pequeño que ni siquiera ha empezado a vivir, que ni siquiera su cerebro está desarrollado? ¿Por qué? Porque esta condición es la que se expresa primeramente.
El niño no mira a su mamá a la cara, no tiene ya desde los albores de la vida, el niño infiere y responde a ciertas cuestiones que tienen que ver con la cara de la madre, el reconocimiento facial de su mamá, el reconocimiento gestual de su mamá, es innato para todos. ¿Por qué? Porque es una condición ya inherente a la evolución humana. Se ve que haber mirado la cara ha sido una condición desde siempre. Conrad Loren, premio Nobel de Medicina, el etólogo, hizo decenas de estudios en niños ciegos y sordos. No tienen la capacidad de ver ni de escuchar. Pero frente a la intención del adulto de querer hacerle daño al niño, el niño arrugaba la cara o gestionaba un movimiento de defensa frente a una posible violencia. Siempre esa condición es innata. Entonces, hay niños que no la traen. Cuando no la traen, eso es llamativo, porque no hay expresión frente a la respuesta. Y uno de los que han tenido hijos saben que desde muy pequeño han mirado a sus hijos, le ha devuelto una sonrisa, le ha devuelto un gesto, alguna cosita, lo sigue con la vista. No es una cuestión neurológica, sino que no traen al mundo el fenómeno, o lo traen en términos de anomalía, la interrelación con el otro. También otra cuestión llamativa es se llama en filosofía la intencionalidad o agencia, que es la capacidad que tiene el nene de devolver con gestos manuales. Por ejemplo, cuando hemos cambiado a nuestros nenes, lo ponemos pata para arriba, mueve los pies para todos lados, las manos, se pone feliz de la vida. Esa dificultad de la intencionalidad, de no tener intención de moverse, de estar ahí, que lo da vuelta para un lado, que lo da vuelta para otro, que no responde frente al estímulo del tacto, es otro de los índices fundamentales. E incluso lo que las madres refieren, y esto es una cuestión fundamental, es que hay una cuestión de falta de empatía. ¿Por qué? Porque al autista le es difícil, con el tiempo también, gestionar sus emociones. Hay emociones ausentes, como la vergüenza, por ejemplo, y la alegría, en algunos casos, pero la vergüenza, mucho más. Entonces, lo que la madre sienten es, no está contento cuando yo me acerco, cuando yo le hago una caricia, es como nada. O sea, la sensación que tiene la madre de que su hijo no se emociona frente al contacto, uno la tiene, y eso es lo que perciben las madres. No se estimula, no se pone contento, es como si le faltara alguna cosa. Entonces, los indicios son puramente físicos, no son intelectuales, porque no se podría medir a esa altura, con 2 añitos, 1 año, con ninguna vara cognitiva. No hay nada que nos pueda decir que es autista porque hay algo en el cerebro o porque cognitivamente no responde. Ningún niño responde a nada al año. Entonces son físicas, son manifestaciones físicas del contacto. Incluso hay que tener muy presente esto, aunque parezca algo muy subjetivo, pero es una moneda corriente. Las madres expresan y manifiestan que su hijo no siente nada cuando ellos lo tocan. Ellas sienten que al tocarlo él no siente nada. O sea, emoción. Quiero hacerte una pregunta ahora que esto lo estás dejando tan claro. Y lo estás dejando tan claro para los que percibimos normalmente, como definiste normal hoy, Sí. Normalmente. Ahora, estos nenes que están en estas circunstancias, ¿qué están percibiendo de esa mamá? ¿Cómo es la percepción inversa? Porque dejaste muy claro cómo yo percibiría a mi hijo si tuviese en esas circunstancias. No habría un retorno en cuanto a estímulos biológicos básicos, ¿no? De contactar con el otro. Ahora, el niño en estas condiciones, ¿cómo está percibiendo a esa mamá? Bien, perfecto. Bueno, ahí nosotros, digamos, en términos científicos es casi imposible averiguar porque tanto para el niño como para nosotros tres que somos adultos, imposible saber qué piensa el otro. Pero sí hay un acercamiento y una aproximación a entender que si hay cuestiones muy inherentes y que se establecen como normales, podrían el niño no tenerla o podría el niño estar viviendo, aproximarnos nosotros de afuera como filósofos a entender qué podría estar pensando. Por eso la pregunta siempre es
reiterativa y se vuelve, pero es la más maravillosa que yo he encontrado. ¿Qué supone ser autista? Como no sabemos, vamos infiriendo y vamos buscando. Entonces, ¿qué supone? ¿Cómo ese niño nos ve a nosotros? Bueno, nos va a ver desde un lugar, desde la intersubjetividad primaria, es decir, desde lo físico. Lo que él va a poner en juego, o que nos va a permitir a nosotros pensar qué estaría pensando, es que el campo perceptivo de él estaría percibiendo fenómenos totalmente diferentes a lo que nosotros en un niño normal veríamos. Por ejemplo, nos vería como una amenaza, ¿sí? Hay ciertos movimientos y ciertas cuestiones de tiempo. Tiempo implica una noción maravillosa en el autismo, que algún día lo podemos explicar, pero si yo me muevo a una velocidad, tiempo no es el tiempo cronológico, me muevo en el ritmo de vida en el que yo funciono. Es decir, yo no puedo estar funcionando así, porque funciono de una forma. Ahora, cuando yo funciono hacia mi hijo autista, desde un lugar en el que para mí el mundo es cómodo, y yo genero perturbación en él, colapso, su propio ritmo, su propia sincronicidad, lo que yo me estoy dando cuenta es que él me está percibiendo como mucho más rápido, porque evidentemente ya en adultos se ve mejor esto, pero él, sin lugar a duda, lo que ve o lo que podría percibir, nosotros podríamos argumentar, y no de forma tan precipitada, es que él nos está observando como alguien que está por encima de nosotros, nos va a devorar a nosotros, en tiempo, en ritmo, en sincronía. Él no llega a concretar nunca la comunicación, porque él tiene un tiempo menor, un tiempo en el que funciona. Eso se llama tiempo vivido. Es una noción de Eugen Minkowski, un psiquiatra que fue quien introdujo y dijo que tanto el esquizofrénico como el autista se encontraban desvinculados de la noción de tiempo de la vida. La vida transcurre a una velocidad, en un ritmo y en una sincronía y en un lugar ahí. Bueno, yo no tengo posibilidad de que mis formas y mis maneras y mis tiempos estén enchufados a ese lugar. Estoy muy por detrás, camino muy lento, podríamos decirlo así. Y cada vez que vos venís como mamá y me hablás, entonces el niño colapsa, porque no hay forma, no hay manera. Esa es la forma de percibir que tiene el niño. Ya de grande se va a acentuar más todavía, pero de muy pequeño yo creería que los ojos de él son, podríamos decir, percibe el mundo como a destiempo. Perfecto, clarísimo. Yo estoy preguntando mucho, no sé Alejandro si vos querés preguntar algo. Ahí yo pensaba en esto de no entregar el poder, ¿no? Si como papá, como educador, independiente de lo que pueda decir un médico o un enfoque tradicional, ¿cómo puedo conectar, identificar las necesidades? ¿Cómo, lo que vos decías, cómo puedo no hacerlo colapsar al chiquilín? Bueno, esa es buena pregunta. Yo lo que debo entender siempre es que justamente hay dentro de ese espectro, hay condiciones tan relevantes que son vitales y son importantes. Lo que como papá tengo la obligación de entender con el paso del tiempo es quién es mi hijo siendo autista. Porque yo tengo una paciente que anda perfectamente, es imposible que ella colapse. Tiene, dentro del protocolo de examinación hay un punto que se llama, la filósofa lo denominó amigos en mariposa, que supone que uno tiene un lugar central y que los demás andan por alrededor jugando como loco y que eso no te perturba a vos. Pero hay quienes sí, hay quienes, los niños llegan a un lugar, en una plaza, justamente identifican a un niño que quieren jugar, no lo saben, y ese nene en 3 o 4 manotazos ya colapsa.
Entonces todos son diferentes, todos son diferentes. Entonces la obligación del padre es conocer a su hijo, cómo son los tiempos de su hijo, cuáles son un montón de cuestiones que son relevantes con el espectro. Pero si contesta a tu pregunta, si bien creo que fue como reconocemos, yo creo que hay que conocer al hijo en particular, la noción de espectro como tal, pero a nuestro hijo en particular. Y cómo nosotros, casi la dificultad enorme que hay en casi todos los casos, es que la familia no logra entender al hijo, no logra entender lo que significa tener un hijo autista. Entonces, todos marchan, cada uno, ya es un quilombo la familia, imagínate en términos normales, pero ahora si toda la familia tenemos que acomodarnos, pareciera un trabajo enorme, y yo creo que en verdad no debería ser así. Debería ser justamente lo contrario, porque debería ver cómo todos nosotros podemos hacer para acomodarnos un poco a alguien al que le es ya complicadísimo meterse en el mundo de nosotros. Es así la cuestión. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el objetivo primario de la familia. Y después nos encontramos con condiciones antropológicas propias del hombre, en el que hay un matrimonio y que hay hermanos, y todo es caótico. Entonces el niño, ¿cómo va a vivir ahí en esa familia? No se puede. Están todos colapsados por la propia vida normal. Entonces al niño lo terminan colapsando también. En este sentido, ¿no? Siguiendo con la analogía del puente, nosotros podemos tender un puente y a su vez hacerlo más grande o hacerlo más chico, ¿no? Sí. Generar más o menos comunicación con esta circunstancia. La cuestión sería, ¿cuáles son las actitudes o los hechos que profundizan o que hacen más pequeño o inexistente este puente de comunicación para estos casos? Bueno, también en este puente te lo voy a ejemplificar con algo que nos ha pasado a todos y que a partir de ahí nosotros, como personas normales, tenemos algo que se llama retracción autista. Cuando un hombre en términos normales tiene esta retracción autista y achica y afina este puente. Entonces esto después lo vas a potenciar y te vas a dar cuenta por qué el autista también funciona así. Me ha pasado a mí y nos ha pasado a muchos. Hemos sido jóvenes, niños, y hemos tenido algún grupo de amigos y también hemos pertenecido a un grupo al cual no pertenecíamos en definitiva. Estábamos ahí porque teníamos que estar. Ocurre en los colegios, en los liceos, como dicen por ahí por Uruguay. Y uno ha llegado, encuentra un grupo de muchachos, de muchachas que están charlando a su tiempo, a sus modos, sus cosas, sus términos, y uno viene de afuera, queriendo golpear la mesa, la puerta, hola, ¿qué tal? Yo soy fulano, me quiero meter. Y uno se mete en esa conversación y de pronto aparece el silencio, aparece la distancia y aparece la desidia. Es decir, yo no pertenezco acá. Los otros me hacen saber de que no sos bienvenido, no sos nuestro amigo, no tenés lo suficiente para estar dentro de este círculo en donde todos somos todos y cada uno de nosotros somos cada uno. Y entonces aparece la noción fundamental, la experiencia de decir yo acá no valgo, no soy de esto. Y me retiro. Y hasta a veces, como a diferencia de los autistas tenemos vergüenza, nos es difícil retirarnos. Porque sabemos de la vergüenza de los que estamos, de los que somos parte. Irse es como tener la sensación de que incluso te están diciendo cosas, te están mirando por la espalda. Ese pequeño episodio de que a muchos nos ha pasado, ¿no? De tener amigos no tan amigos, que nos hacen sentir que no somos nada y que no tenemos que ir de ese grupo, es fatal, es brutal. Entonces, cuando un autista se acerca a su papá en un término de pseudolenguaje, porque no puede decir quién es el otro, entonces grafica en un pseudolenguaje, dice esto, y el padre no le entiende, o si bien le entiende, que él quiere decir agua, pero no logra decir agua, y el padre fuerza esa comunicación. Cuando lo está forzando, lo está rompiendo este puente.
al punto tal de que le hace entender a él que es imposible que yo te pueda entender si vos no decís agua. Entonces, como no decís agua, el objetivo de la comunicación, que es físico, yo llego a vos, te abordo en forma física, y yo te hago saber que no me gusta ni me interesa tu forma, pese a ser tu padre, no me interesa. Aún entendiendo qué quieres decir, yo te hago entender que eso no. Ocurre con los hermanos también. Entonces el niño adopta una posición física automáticamente y se retira, como quien nos hemos retirado de ese grupo de amigos en los que nos avergonzaron por no tener una buena zapatilla o no pertenecer socialmente a ese grupo. Nos retiramos nosotros con vergüenza. El autista lo hace sin vergüenza porque es posible que no la tenga, pero en términos de intersubjetividad es el sufrimiento. No logro comunicarme con estos, me retiro, y ahí hay muchos signos que uno puede ver cuando el niño se retira, en la frustración enorme de no haber llegado al otro. Y entonces ahí es donde se profundiza aún más el espectro. Y como el niño vive continuamente en eso, vive las 24 horas en ese ambiente, y si se me permite, a veces pensamos, según una experiencia, y esto no es categórico lo que voy a decir, ¿no? Pero es un porcentaje alto. ¿Dónde el niño sufre más crueldad? En la familia y no con los compañeros, que definitivamente todos los nenes saben que él tiene autismo, y entonces saben que tienen que ser buenos, y entonces logran, en términos de niño, y me pasa con todos los pacientitos, cuando saben, lo van a buscar, lo agarran, está bien, el otro no responde o tiene sus cuestiones, pero yo no he visto, o al menos ahora, y yo creo que es una gran cuestión de estos niños de hoy, el nivel con el que se manejan con ellos. No lo entienden, pero lo quieren entender. Y levantan la mano y dicen, señorita, Amparo, me parece que quiere tal cosa. Logran esforzarse por entender a su par. Lo tocan, le miran la cara. ¿Y qué quieres? ¿Y qué busca? No hay, está bien que hay niños crueles, pero dejemos esos al margen. Pero al menos yo, pienso esto, y esto es una opinión a título personal, que la dificultad mayor está en el núcleo familiar, en donde los hermanos no quieren, porque es un pesado, porque estoy harto, porque la madre está colapsada, porque no. Entonces no logra nunca enchufarse en la familia. Me decía una madre el otro día, en Ecuador, en una charla, mi hijo tiene autista, pero hay dos cosas, dice, en la casa me pega, me golpea, me tira de todo, y en la escuela es una maravilla. Todos los amigos lo quieren, participa de todos lados, a su forma, a su manera, participa, levanta la mano, se saca la ropa solo. En casa no. ¿Qué técnica puede usar? Y yo le dije, bueno, mire, la técnica de hacerse analizar usted. Porque evidentemente, digo, en el dilema filosófico hay una sola respuesta. Una es posible. Hay dos que no. En el dilema es justamente eso. Hay una de las dos que es verdad y la otra es mentira. Veamos usted, si su hijo se porta mal en su casa y viene en la escuela, el dilema está resuelto, le dije yo, ¿no? Categórico. Pero vos sabés que en base a eso que estás contando, hay un caso que he tenido la oportunidad de observar en varias ocasiones, porque es el caso de un amigo que tiene mi hija y que literalmente, es más, ella lo conoce en la adolescencia, que seguramente en estas condiciones debe ser el momento más difícil de transitar, porque claro. los niños tienen esa capacidad que decías de integrar y de ser más flexibles en esto. Por ahí los adolescentes no. Los adolescentes ya están en otra circunstancia interna que los hace más disfuncionales, Claro. para integrar, ¿no? Uh-huh. Pero ella lo conoce en la adolescencia, estando en el liceo, y realmente se nota el esfuerzo que hace el chico y realmente se ve atrás el trabajo de los padres, ¿no? Porque han tenido reuniones en casa y el resto de los adolescentes que se disponen a compartir con él, porque ya saben que si van a compartir con él, tienen que funcionar diferente, tienen que mantener otros ritmos y tienen que estar abiertos a eso.
y que pasan cosas, porque él es tal como lo describiste, funcionan en otro tiempo, funcionan en otra forma. Por ejemplo, cuando él viene, yo lo saludo de lejos porque sé que no le gusta que lo toquen o que le den un beso, que lo abracen. Nosotros somos muy de abrazar. Entonces con él nos adaptamos a esa forma. Y este chico es muy intelectual, entonces se pueden dar charlas muy interesantes porque él tiene una perspectiva del mundo que sin duda es interesante. Pero Imagínate, se da un autista de claramente alto eso, funcionamiento, claro. que se nota el esfuerzo de los padres en hacerlo, en la construcción de ese puente que te decía, y en hacerlo funcional en este mundo loco en el que todos vivimos y que, si bien para todos es complejo, y un autista ni hablar, ¿no? Claro, el autista de alto funcionamiento tiene una condición brutal. Eh, tiene está... Hay un concepto filosófico que es maravilloso, que algún día lo podemos desarrollar, que es el realismo filosófico, ¿no? Entonces, el realismo es algo que está por fuera, pero el realismo tiene la necesidad imperiosa de comulgar con nosotros. Nosotros tenemos la necesidad imperiosa de comulgar con lo que es real. Yo, evidentemente, estoy muy lejos de algún credo y de alguna deidad, entonces no puedo con ese tipo de cosas. Y entonces el mundo real para mí es el único mundo posible, ¿no? Si me dicen eh, que yo pertenecía a alguna vida pasada, a mí me cuesta. Seguramente me van a expulsar de esa reunión. Pero entonces en ese mundo real existe una necesidad de comunicación. Algunos filósofos lo llaman estroma, que es un tejido conectivo que te enchufa, que te pone ahí donde tienes que estar con el otro. En términos del espectro autista, ese estroma, ese tejido conectivo que hace que yo sea parte de él, está abierto, pongamos por caso. ¿Sí? Está no solamente perceptivo, sino que está abierto más al mundo. El tipo puede ver muchas más cosas, porque puede percibir muchas más cosas de las que yo podría percibir estando en un lugar, en una reunión. Los gestos, un montón de cuestiones de intención del otro. Ya cuando el autista de alto funcionamiento reconoce al otro, también lo reconoce al otro en su intención y puede percibir aquello que quiere decir o lo que no quiere decir. Lo cual también, eso puede ser fatal, porque puede percibir... Mira, y esto nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos. Y yo me hago cargo, pero digo, cuando vamos a una reunión, a la única reunión que no hay que ir nunca en la vida es a la reunión de exalumnos. Esas reuniones son fatales, no sirven para nada. Uno quiere ir a ver al gordo troncoso del segundo grado y se encuentra con un tipo que actualmente es eh, sicario del cartel de Sinaloa. Y vos decís, ¿dónde quedó mi compañero de banco? O sea, los tipos no son los mismos. Entonces uno estando ahí, estando en ese círculo, al menos me ha pasado a mí, lo que empieza a percibir es justamente de estar casi receptivo, casi con las antenas paradas, decir, mirá mirá aquel, digo, a inferir, decir, no, esto no me gusta, me voy. En algún momento uno siente una incomodidad mayúscula de estar entre medio de tipos que podrían no estarlo, pero yo, en el caso mío, sí, y en el caso de todos, no es que yo solo, en el caso de todos, pero yo, por ejemplo, en ese sentido soy exageradamente perceptivo y en las reuniones me incomodan cosas cuando nadie todavía me ha dirigido la palabra, ¿no? Cuando nadie todavía me ha invitado, como sirvas un poco de pizza, yo ya estoy incómodo. Y entonces al autista le sucede básicamente, a todos nos sucede lo mismo, porque hay lugares en los que nosotros estamos demasiado conectados con lo que está sucediendo. El nivel de percepción, el nivel de Claro. experiencia en primera persona, con todo lo fenoménico, con todo lo que va a ocurrir, y vos decís, ojalá que no venga fulano, es decir, porque uno ya está como hay lugares. En cambio, uno va a una cancha de fútbol o cualquier lugar y se desconecta para meter la atención en otro lado. No le Claro. importa a los que están ahí, pero hay lugares en los que a uno así le importa quiénes son los que vienen. Y como eso lo tenemos todo, el autista, en esos términos que vos estás describiendo, ¿vale? Es como estar todo el tiempo así. Claro.
en una hipersensibilidad de lo que está sucediendo. Entonces, un poco para redondear, porque ya estamos pasados de tiempo y porque además también estaría bueno seguir avanzando y tener otros encuentros contigo, Santiago, en la medida que sea posible, para seguir profundizando en esto que me parece maravilloso. Entiendo, como para redondear, te decía, y como para resumir, que el primer abordaje, lo primero que nosotros necesitamos hacer, con o sin hijos autistas, porque realmente el autismo hoy en día está siendo una especie de epidemia en esta sociedad, es aprender a vincularnos. Eso es lo Sí, primero que hay que hacer, es empezar por los padres, por los educadores y por todos los que queremos tender puentes con todo ser humano que tengamos enfrente. Para esto, hablaste de 10 pasos y para esto me habías comentado tiempo atrás que estás desarrollando un curso para enseñarle a las personas a comunicarse y atender ese puente. Contanos un poquito cómo las personas pueden contactar contigo o de qué manera pueden, no sé si estás ahora haciendo un curso, las personas llegar a esta sí. información para justamente Ahora lo aprender. estoy elaborando y está en la propuesta el curso está hecho, simplemente que estoy intentando generar una demanda, ¿no? Porque yo creo Perfecto. fundamentalmente esto que decís vos. Si los cursos, la gran mayoría de los cursos están dirigidos a profesionales, pero el modelo biomédico es el diagnóstico, te da un besito en la frente, te dice gracias por venir y te larga, ¿no? En Claro. cambio, el padre se pasa la vida preguntándose cosas que nadie le responde. Entonces, la idea es de que llevar el modelo de neurociencias cognitivas a donde tiene que estar, en la casa, al padre, al educador, Correcto. a los maestros especiales que acompañan a ese niño, porque ellos tampoco saben qué hacer. Y ese curso consiste, yo creo que lo puse, autismo para padres. Es el autismo para padres o educadores o amigos que están ahí. Esto que decís vos, estos muchachitos, ustedes le enseñaron a que él funciona así. Bueno, acá hay cuestiones mucho más estrictas que los demás tienen que entender. Yo tengo las terapias que yo hago con los nenes al margen de que es personalizada. Después me junto con la abuela, con el tío, y digo, muchachos, aquí hay que hacer esto. Y todos asumen esa responsabilidad. Entonces ese es el punto del curso. Y se presenta en ese curso eh, el protocolo de examinación que fue elaborado en Heidelberg, en Alemania, en donde son 10 puntos o 10 caracteres en donde los filósofos consideran que hay muchos más, pero son los 10 más relevantes y más importantes en la vida de un autista y en la concepción del mundo de un autista. Entonces se trabajan sobre esos 10 puntos, que puede que el niño tenga 1, 2, 10, 20, los 10, o 4 o 6, de los cuales cuando se logra diagnosticar cuáles son los puntos de inflexión de esa, porque se llama examinación de la intersubjetividad anómala del espectro autista. Entonces es una examinación de la intersubjetividad en 10 caracteres. En ese curso se intenta ofrecer eso en términos muy coloquiales para que cada familia pueda determinar dónde, cómo, en qué lugar, qué es el tiempo, qué es la angustia vivida, por qué se retira, por qué hay que silenciar, por qué el otro es el otro, por qué el otro no es el otro es mi hermano, tiene nombre, apellido. Entonces, cómo hay que vincular al niño autista con el otro, definitivamente. ¿En qué términos hay que vincularlo? No hay familias que dicen, no, le dice hija, no le diga hija. Entonces vuelven todo para atrás y ella es Ámbar, se llama Ámbar mi hermana. Y ahí empezamos toda una reeducación de experiencia, es reexperimentar. Para ella siempre va a ser A, hasta que aprende a inferir, a desarrollar ideas de que ya no es A, sino es Ámbar. Y ya miran la cara, algunos, porque ya hay un trabajo de, por decir, están empujando al niño, sacarlo de ese puente, sacarlo de ese hiato profundo e invitarlo al mundo real, pero en sus tiempos, ¿no? Perfecto. Sin duda que quedaron muchísimas preguntas pendientes y que da para muchísimo más. En la medida que vos estés disponible y Sí, claro. podamos, a mí me gustaría seguir profundizando en este tema, que como te decía, socialmente nos involucra a todos y fundamentalmente a los padres, a los educadores y a todos aquellos que tengamos ganas
poder compartir con todo ser humano, ¿no? Yo voy a dejar en la información de este capítulo todo contacto que las personas puedan tener contigo, Santiago, para poder, los que Sí, realmente puedo dejar, necesitan, comunicarse y el llegar a Instagram. esta información, Instagram, todo, de manera de empezar a generar ese puente y hacerlo grande y lo más extensivo posible. De mi parte, muchísimas gracias por tus conocimientos, por tus acercamientos y bueno, dejamos la puerta abierta para seguir compartiendo. ¿Qué te parece? Bueno, muchísimas gracias. El agradecido soy yo, porque a mí siempre me interesa, aparte que te conozco a vos, no lo conocí a Alejandro, pero te conozco a vos, conozco a Marcelo, al cual los aprecio a ambos, que se interesen por lo que uno hace. No es lo que yo hago, lo que yo traigo, el tipo iluminado, lo traemos de Argentina. Acá habría que revolcar mucho para encontrar un tipo iluminado, sino lo que la ciencia hace y lo que a mí me tocó, lo que me toca saber de ciencia hoy, porque el modelo biomédico es obsoleto, es no solamente insuficiente, sino que es un espanto, porque no se auxilia a la familia, no se las Claro. auxilia, es el verso de la inclusión. ¿Inclusión qué es? No sé qué es, porque nunca han propuesto absolutamente nada, más que no tirar pirotecnia. Digo, cuando en realidad el espectro como tal implica no solamente la hipersensibilidad sonora. Claro. Yo no he escuchado ninguna inclusión de nada. Entonces creo que la ciencia hoy, la filosofía de la mente, la ciencia cognitiva, en las mejores universidades del mundo, Copenhague, que tiene un centro de investigación de la intersubjetividad, de la subjetividad, trastornos de la subjetividad. El hospital de Heidelberg estudia el autismo. Digo, no soy yo, es la ciencia, que a mí me toca saber y que yo quiero arrastrar para este lado. Pero ahí, y termino con esto último rápido, la pared con la que me encuentro siguen siendo los padres. Porque el padre él sabe lo todo, se la sabe toda. El padre parece sabérsela toda. Entonces, cada vez que pregunta por alguna técnica para que el niño sea mañana el arquero de Peñarol. Y, ¿me entendés? O también pregunta sobre cuestiones que, no, yo ya lo sé, ya se sabe. O sea, no te permite penetrar en el cambio de paradigma. Ellos no quieren, no están ahí. Sin duda la historia de la humanidad, ¿no? Esto Oh, es así. Sí, sí. Históricamente es una repetición permanente, pero bueno, a partir también de nuevas formas de verse, el mundo ha ido creciendo y cambiando y si uno lo ve desde la perspectiva de cada uno, siempre nos cuesta muchísimo cambiar algo. Imagínate una idea o una creencia, es algo sí, tremendo. muchísimo, yo los No hay entiendo, cosa pero más. es necesario. Es necesario. Por eso estamos aquí, para hacerle llegar a las personas comunes, a cualquiera que tenga ganas de estudiar y que tenga un celular, estudiar, no, saber y que tenga un celular, que estamos justamente para eso, ¿no? Para acercar caminos, para acercar conocimiento y sobre todo para aprender a conocernos, a conocer al otro y a navegar por las aguas del manicomio en el que vivimos, como le digo yo, de manera más Sí. holgada, por llamarlo de alguna manera. Así que bueno, muchísimas gracias, Santiago. No, gracias a ustedes Muchísimas por gracias recibirme. a los que nos escuchan y los invitamos a compartir este programa con todos, porque realmente todos necesitamos aprender a tender puentes. Muchas gracias. Abrazo grande Gracias. y muchas Abrazo. gracias, Santiago. No, gracias a vos, Ojalá te Alejandro. veamos pronto. Ojalá. Después se van a arrepentir. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.